La historia que Satanás no quiere que sea contada. Ser la mensajera del Señor no fue cosa fácil. No era como despertarse temprano en la mañana y decirle a Dios: Señor, si estás pensando en darme una visión hoy, a las 2 de la tarde sería un buen momento. Esta mañana no tengo mucho que hacer. Debo ayudar a Jaime en la granja y llevar a los niños a la escuela. Luego escribiré algunas cartas y, por supuesto, haré algunas visitas. Así que, Señor, si estás pensando en darme una visión, ¿podrías hacerlo a eso de las 2? No, no funciona así. Dios es el que escoge cuándo dará la visión. El profeta no puede elegir el momento. Permítame compartir una anécdota que me induce a creer que si Elena G. de White le hubieran permitido elegir, habría decidido recibir la visión en otras circunstancias. En marzo de 1858, Jaime y ella estaban visitando al puñado de adventistas observadores del sábado que vivían en Ohio. Los llamo adventistas observadores del sábado porque no adoptaron el nombre de adventistas del séptimo día hasta 1860. Por lo tanto, en 1858 aún no tenían un nombre oficial. El fin de semana del 13 y 14 de marzo de 1858, los esposos White visitaron un pequeño lugar que para ese entonces se llamaba Lovet's Grove. Como no había iglesia allí, se reunían en una escuela. El sábado un niño, que era hijo de una de las familias del lugar, murió. Como Jaime White estaba allí, le preguntaron si podía quedarse hasta el domingo para que oficiara durante el funeral, y él aceptó. Cuando Jaime concluyó el servicio, Elena G. de White se puso de pie para expresar sus condolencias a la familia, pero de repente entró en visión. Por lo general, cuando Elena G. de White entraba en visión, repetía «Gloria a Dios» 2 o 3 veces. Los reportes concuerdan que cada vez que ella decía «Gloria a Dios», sonaba como si su voz se fuera alejando poco a poco. ¿Fue así en esta ocasión? No lo sabemos, porque no hay un registro detallado, pero eso era lo que solía pasar. La visión duró 2 horas. Los funerales en Estados Unidos son por lo general ceremonias muy sobrias. No es el mejor momento para generar interrupciones. Estoy seguro de que si Elena G. de White hubiera podido elegir, habría escogido otro momento para la visión. Pero, ¿qué le mostró Dios ese día? Entre otras cosas, lo que hoy conocemos como la visión del gran conflicto. Ahora, si miramos el asunto desde la perspectiva divina, ¿qué mejor lugar para revelar lo que Satanás ha hecho, los resultados del pecado y las consecuencias de su rebelión en el cielo, que un funeral? El mejor ejemplo para presentar los resultados del pecado estaba allí, en el ataúd que contenía los restos del niño que había muerto el día anterior. Mientras viajaban en tren hacia Jackson, en el norte, Elena le describió a su esposo lo que Dios le había mostrado en la visión. Como decía el Dr. Roger Kuhn en su libro, en ese tren iba un viajero invisible que no había pagado su boleto. Aquel viajero invisible escuchó atentamente lo que Elena le decía a su esposo respecto a la visión que Dios le había dado sobre lo que Satanás, el viajero sin boleto, había hecho desde que se reveló en el cielo. Y cuando escuchó que Dios le había mostrado todo eso a la señora White, Satanás dijo: «Esta visión no puede ser dada a conocer. No puedo permitir que sea publicada». Cuando los esposos White llegaron a Jackson, los recibieron en la estación del tren unos veteranos creyentes, Dan y Abigail Palmer. Los Palmer habían sido los primeros adventistas observadores del sábado en el estado de Michigan. Jaime y Elena llegaron a la casa de los Palmer, donde planeaban pasar un día o 2 antes de continuar su viaje en tren hacia Battle Creek. Estando allí, Elena con tan solo 30 años sufrió una parálisis. Nadie creía que pudiera sobrevivir. Los Palmer y otros observadores del sábado oraron por ella. Finalmente, tras una leve mejoría, regresó en tren a su hogar en Battle Creek. Días después, escribió que no creía que volvería a ver a sus hijos, porque realmente pensaba que iba a morir de la parálisis. Al llegar a casa, Elena estaba muy débil.
así que su esposo la acostó de inmediato. Ella quería escribir la visión que había recibido en Lovitzgrud, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Con el tiempo fue recuperando energías y escribió una página, pero se cansaba demasiado y no podía continuar. Poco a poco pudo ir escribiendo una página por día y luego varias páginas diarias. Tiempo después, completó el manuscrito del primer tomo de lo que se conoce como Spiritual Gifts, dones espirituales, que equivale a la primera edición del Conflicto de los Siglos. Un par de meses después, luego de concluir el manuscrito de esa primera edición, pero antes de que el libro fuera impreso, Dios le mostró en otra visión que Satanás había intentado quitarle la vida por medio de la parálisis que había sufrido en Jackson, Michigan, en casa de los Palmer. Aquel pasajero invisible había escuchado con mucha atención la descripción de la visión que Lena le había dado su esposo mientras viajaban en el tren desde Ohio hasta Jackson, Michigan, y determinó que nunca permitiría que escribiera ese libro sobre él. Tiempo después, Elena G. de White amplió el pequeño tomo original del Conflicto de los Siglos a 5 tomos que hoy conocemos como la serie del Conflicto de los Siglos, compuesta de los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseado de todas las gentes, Los Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Cuando leamos estos libros, no olvidemos que, sobre todo, el Conflicto de los Siglos casi le cuesta la vida a Elena G. de White. Satanás no quería que el mundo leyera este ni los otros libros de la serie, ya que al hacerlo toda su sórdida historia sería revelada.